Eh, Buenos días. Pues ahora vamos a hablar un poco de lo que es la teoría de conjuntos. Eh, Vamos a entender un poco esa teoría de conjuntos y la vamos a aterrizar para que veamos que es de los temas más sencillos que nos podamos encontrar en la matemática de bachillerato y sobre todo en las generalidades y en la introducción hacia el cálculo. Vamos a iniciar entonces con hablar acerca de los diagramas de Venn. No es que los diagramas de Venn sean la forma única eh, y, y la forma pues como estricta en la que se deben representar los conjuntos. No, es simplemente una forma gráfica, ¿cierto? En la que se representan los conjuntos y en la que se puede ver muy bien eh, esa representación de los conjuntos. Vamos a ver la representación gráfica con los diagramas de Venn y vamos a ver la nomenclatura de esos conjuntos, cómo se nombran, cómo se enuncian esos conjuntos y cómo se dibujan. Entonces, para el dibujo vamos a tener en cuenta que siempre vamos a tener un conjunto universal representado por el rectángulo, ¿cierto? Entonces, el conjunto universal. Y lo notamos con la letra U mayúscula. Como ustedes ya saben de otros cursos en los que han estado de matemáticas, en los que han visto conjuntos, los conjuntos se nombran con letras mayúsculas. Y los elementos de los conjuntos se nombran con letras minúsculas: A, B, C, D, E, F. Generalmente es punto A, punto B, punto C, punto D, punto E, punto F, ¿cierto? Generalmente se hace así, pero con la letra pues basta. Entonces, tenemos el primer elemento, que es el conjunto universal, que está dado por ese rectángulo que enmarca a los otros elementos. Los otros elementos son óvalos o esferas, ¿cierto? Los óvalos así, las esferitas pues más redonditas, son óvalos o esferas con las cuales vamos a representar el conjunto dado. ¿Qué es un conjunto? Ya lo vamos a observar. Ya vamos a ver esa definición clásica de lo que es un conjunto, pero simplemente un conjunto es un grupo de elementos de cualquier cosa común, que tengan algo en común, ¿cierto? El conjunto de los perros, pues, es un conjunto porque son perros. El conjunto de los perros y de los gatos podría ser un conjunto si habláramos de perros y gatos o de mamíferos, o el conjunto de los mamíferos, que ya sería mucho más amplio, que están perros, gatos, ratones, vacas, caballos, elefantes, delfines, ballenas, ¿cierto? Entonces tendríamos un conjunto mucho más amplio. Se habla de un conjunto cuando se habla de que sus diferentes elementos se pueden enmarcar bajo unas características específicas. Entonces, tenemos básicamente estos tres elementos dentro de la notación de Venn: una notación literal, un conjunto universal y los conjuntos particulares, ¿cierto? Que en este caso aquí tenemos dos, uno y dos, pero pueden ser más. Podría ser un conjunto, dos conjuntos, tres conjuntos y un conjunto solitario, o cuatro conjuntos o cinco conjuntos, ¿cierto? Los que yo quisiera dentro de mi conjunto universal para mi diagrama de Venn. Básicamente es eso: nomenclatura, conjunto universal y conjuntos particulares. Eh, Aquí está el,
la teoría acerca de lo que son los conjuntos, son grupos de objetos, lo que decíamos, y la notación de conjuntos no es sino la forma en la cual nosotros podemos llamar a esos conjuntos, ¿cierto? Decíamos que con letras mayúsculas, conjunto A, conjunto B, conjunto C, y que los elementos de los conjuntos los vamos a llamar o con números o con letras minúsculas, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, o A, B, C, D. Y además de eso, cuando estamos nombrando los conjuntos, el conjunto va precedido de unas llaves. Entonces, yo sé que es un conjunto cuando va enmarcado entre llaves. Entonces, por ejemplo, el conjunto A es igual a perro, gato, ratón, ballena. Y yo puedo decir que es el conjunto de los mamíferos, ¿cierto? O podría decir el conjunto de los, que el conjunto B sea el conjunto de los mamíferos acuáticos. Entonces podría decir la ballena, el delfín, el ornitorrinco, ¿cierto? Y cierro. De pronto hay más, pero yo pues diría esos. La nutria, el conjunto de los mamíferos acuáticos o nadadores, ¿cierto? La nutria también es un mamífero. El ornitorrinco, ¿cuál otra? Nadador, que, 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 que sepa nadar, que esté en el agua. Diríamos que convivan en el agua, porque también podríamos decir, no es que el perro nada, ¿cierto? Pero no es el hábitat del perro. Por ejemplo, el agua sí es el hábitat de la nutria, o de las focas, o de los leones marinos, ¿cierto? Y simplemente cerraría con el corchete. Bueno, pues aquí se nos desaparece, pero digamos que vendría aquí. Abriría con el corchete y cerraría con el corchete. Se notan mediante una letra mayúscula el conjunto y cada uno de los elementos con letras minúsculas, como se puede ver en estos ejemplos de acá. La simbología a utilizar para el manejo de conjuntos pues también es muy simple, ¿cierto? Tenemos el símbolo de pertenencia, que es una E redonda, ¿cierto? Como una E redondita, así como una herradura redonda. ¿Por qué hago énfasis en que es una E redonda? Porque recuerden que hay otro símbolo que es una E así, cuadrada y al revés. Esta quiere decir pertenece y esta quiere decir existe. Que no está aquí, pero pues ahí vamos a ponerla. Esta E al revés existe, esta E al revés tachada y esta A al revés, esta es no existe y esta sería para o para todo, que de pronto los vamos a estar necesitando o los vamos a ver en alguna literatura. Es bueno que los conozcamos. Pertenece, la E redonda normal, no pertenece esa misma E pero tachada. Tales que o tal que o para los cuales puede ser esa barrita vertical o una barrita oblicua o dos puntos, ¿cierto? Cualquiera de los tres símbolos significa tal que o tales que o para los cuales. Ya vamos a ver ejemplos de eso. Entre corchetes yo simbolizo el conjunto vacío. Si pongo corchetes y nada por dentro, o un fi así, estoy diciendo que es un conjunto vacío. ¿Y qué es un conjunto vacío?
Un conjunto vacío es aquel conjunto que carece de elementos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo digo el conjunto X es el conjunto de todos los perros voladores que lanzan fuego por la boca. Entonces, como no hay perros voladores que lancen fuego por la boca, entonces es un conjunto vacío. Digo que es o entre corchetes sin ningún elemento o que X es igual a conjunto vacío. Cualquiera de los dos elementos nos sirve. Unión, que todos lo conocen, es esa U así mayúscula. Intersección, que es esa herradura al revés. Complemento. El complemento lo utilizamos como una C mayúscula o simplemente como ese palito arriba. Entonces yo puedo decir que A es complemento de B. O además puedo decir también que A es complemento de B. Esta C quiere decir complemento y este chulito quiere decir complemento. Esto es igual a complemento de B. Ya vamos a ver qué es que un conjunto sea complemento de otro. Estos simbolitos nos ahorran mucho tiempo y espacio. El I y el O, ¿cierto? El I nos está diciendo que, que en una condición se deben cumplir, si tengo más de una condición y esas condiciones están separadas por un I, ambas condiciones se deben cumplir. Y si están separadas por una o la otra se deben cumplir. Por ejemplo, el conjunto de todos eh, los mamíferos, el conjunto A va a ser igual a todos los mamíferos que sean perros o gatos. Entonces yo tengo el lobo, tengo el zorro, tengo la pantera, tengo la pantera, tengo el leopardo. Entonces yo digo que de todos estos animales voy a tener el conjunto de todos los perros o gatos. Entonces el lobo es un perro, el zorro es un perro, la pantera es un gato, el leopardo es un gato, ¿cierto? Y digamos que tengo esos. Estoy diciendo todos los perros o gatos. Pero si digo que todos los perros y los gatos, bueno, aquí no nos va a servir mucho el ejemplo porque en los dos podemos tener los mismos. Pero digamos que tengo todos los perros negros o los perros... No sale. Se me fue el ejemplo. Se me fue el ejemplo con los I y ve, mira, no queremos borrar. Así se me fue el ejemplo con los I y con los O. Pero tomemos otro ejemplo, porque este ejemplo se nos puso maluco, se nos puso complejo. Al menos a mí se me puso complejo, me disculpan. Entonces, digamos que tenemos que elegir más bien, y que el conjunto A va a ser el de todos los perros rojos y negros. Rojos y negros. Perros rojos y negros. Entonces, digamos que yo tengo un perro que se llama Mateo, Firulais,
Coqui, Lucas, Juan, ¿cierto? Y que Mateo es rojo, Firulais es rojo y negro, Cookie es rojo y negro, Lucas es negro y Juan es rojo. Entonces, el conjunto van a ser todos los perros rojos y negros. Entonces, todos los perros rojos y negros serían Firulais y Coqui. Firulais y Coqui. Y que el conjunto B van a ser todos los perros rojos o negros. ¿Cierto? Aquí ya se ve la diferencia. Si es rojo y negro es porque tiene que tener las dos características en el perro. Tiene que ser rojo y tiene que ser negro. Y aquí me están diciendo que puede ser rojo o puede ser negro, pero no ambas, sino rojo o negro. Entonces, el conjunto B, rojo es Mateo. Rojo es Juan. Pero también puede ser negro, ¿ah? Y negro es Lucas. ¿Cierto? Y ahí cerramos el conjunto. Entonces, cuando yo utilizo y es porque se debe cumplir ambas condiciones, o tres o cuatro, las condiciones que sean. Pero cuando utilizo o es porque una o la otra se debe cumplir, una de las dos, no ambas, una de las dos o las tres o las cuatro, pero estos condicionales me dicen si se deben cumplir todas las condiciones o no se deben cumplir todas las condiciones. El igual, que ya lo manejamos todos, el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros, o el conjunto de los números reales, o el conjunto de los números reales, o el conjunto de los números irreales, ¿cierto? Tenemos estas dos simbologías, entonces ya van como 5 simbologías que pusimos nuevas. Por favor, para que las tengan en cuenta dentro del resumen, que esas simbologías nuevas serían los números, perdón, voy a borrar todo esto para poner aquí el resumen de las simbologías que ya habíamos puesto en la parte anterior. Entonces esas simbologías que tendríamos: el existe, el no existe, el para o el para todo, el real, el irracional, los números reales, los números irreales, imaginarios, perdón, imaginario, qué tonto. Los imaginarios, los reales, el para o para todo, el existe, el no existe, perdón, y el existe. Entonces, a esta lista le agregamos estos, por favor. Si retomamos los diagramas de Venn, ¿cierto? Que son esas figuritas que nos están que nos están mostrando gráficamente un conjunto. Vemos que además lo acompaña una nomenclatura. Entonces, teniendo en cuenta esa nomenclatura que vimos desglosada arriba, ¿cómo podríamos leer esto? Esto se leería A unión B es igual al conjunto de X
esa rayita vertical quiere decir tal que X pertenece al conjunto A. O, ¿cierto? Esto es una O. O que X pertenece al conjunto B. Y la pregunta aquí sería, ¿pero qué es X? Perdón, ¿pero qué es X? ¿Qué será esa X? Y miren que aquí se utilizó la barra vertical y aquí se utilizaron los dos puntos, pero en ambos casos quiere decir lo mismo, tal que. Entonces, ¿pero qué quiere decir entonces esta X? Esta X es un elemento del conjunto. Eso es lo que tenemos que entender, que X representa un elemento del conjunto. Entonces, el conjunto A unido al conjunto B es igual a X, tal que un X pertenece a o un X pertenece a B. O sea, se están uniendo los dos conjuntos. Aquí lo vemos de manera escrita, de manera extensa, y aquí lo vemos de manera gráfica, ¿cierto? Y aquí lo vemos de manera extensa y aquí lo vemos de manera gráfica. ¿Qué quiere decir la resta de conjuntos? Entonces, vamos a leer este. A menos B, el conjunto A menos el conjunto B es igual a todos los elementos de X o a todos los X, tal que X pertenece al conjunto A pero X no pertenece, pero X, estoy leyendo esa coma como si fuera un pero X no pertenece al conjunto B. Y así se hace para leer todos los conjuntos y para graficarlos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el conjunto A, son todos los números 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 12, que deben de tener una característica, y 1, 3, 5, que también debe tener una característica. ¿Qué característica será? Dice, como se puede ver, son números que dividen exactamente al 12. Ah, perfecto, mira, el 1 divide al 12, el 2 divide al 12, el 3 divide al 12, el 4 divide al 12, el 6 divide al 12. No están el 5, el 7, el 8, ni el 9, ni el 10, ni el 11, porque estos números no dividen exactamente al 12. Por ejemplo, 12 dividido 2 da 6. 12 dividido 3 da 4. 12 dividido 4 da 3. Pero 12 dividido 5 no da un número exacto, ¿cierto? 12 dividido 5 da algo así como, ¿cuánto? 2.25. 2.2. 2.2, ¿cierto? Entonces, ya el 12 no divide, el 5 no divide exactamente al 12, no me sirve. Lo mismo me pasa con el 7. El 12 no es dividido exactamente por el 7, ni el 12 es dividido exactamente por el 8, ni el 12 es dividido exactamente por el 9, ni por el 10.
Dirían, no, por 10 sí, no, 12 dividido 10 es igual a 1.2, tiene fraccionario, entonces no me sirve. Y 12 dividido 12, pues me da 1. Entonces, estos son los números, el conjunto de números que dividen exactamente al 12. Y si seguimos la misma lógica, aquí tendríamos el conjunto de números que dividen exactamente al 15. El 1 divide al 15, el 3 divide al 15, el 5 divide al 15. Pero los demás números del 1 al 15 no dividen al 15 exactamente. Por ejemplo, 15 dividido 8 no lo divide exactamente. 15 dividido 14 tampoco lo divide exactamente. A eso se refieren esos conjuntos. Entonces vamos a hacer espacio aquí. Vamos a quitar esto. Eh, y así sucesivamente con cualquier tipo de conjunto que tengamos. Por ejemplo, si yo represento el conjunto A, aquí me faltó esto, U. ¿Por qué? Porque este de aquí, claro que lo podemos poner por fuera, pongamos el U por fuera, digamos U, esto es U. Entonces el conjunto universal son estos números. Dentro del conjunto universal están todos los números que, de hecho, si yo quiero no los pongo. Pero vamos a dejarlos porque aquí estamos diciendo que son los números que el conjunto universal son los números del 1 al 14. Y aquí, que el conjunto universal son los números del 1 al 15. Aquí en realidad deberían ser, yo creo que me equivoqué, deberían ser solo los números del 1 al 12, ¿cierto? Entonces el conjunto universal son los números del 1 al 12. Universal son los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ese sería mi conjunto universal para este ejemplo. Y para este otro ejemplo, el conjunto universal serían del 1 al 15, ¿cierto? Porque van hasta el 15. ¿Y qué números voy a tomar? Voy a tomar en A todos los números que dividen exactamente al 12. Ahí los tengo. 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Y en B, todos los números que dividen exactamente al 15, que serían 1, entonces sí van aquí, me disculpa, esto sí va aquí, esto sí va aquí, pero entonces esto sería hasta el 15 en ambos casos, hasta el 15 y tenemos solo este conjunto universal. Y aquí tendríamos en el B 1, 3, 5 y 15, que miren que no están por fuera. Entonces, si a mí me piden la intersección de este conjunto, son los elementos comunes a ese conjunto. Y si me piden la unión, son todos los elementos de ese conjunto. Aquí me faltaría el 1, qué pena, y aquí me faltaría el 3. Perdón, vamos a continuar. Cuando hablamos de disyunción y de conjunción, qué pena, estamos hablando, esto era simplemente para tomar
el ejemplo de unión y de intersección. Intersección, unión. Entonces, cuando hablamos de inclusión o de disyunción en conjuntos, entonces debemos tener en cuenta que cuando hablamos de inclusión son todos los elementos que son comunes tanto para el conjunto, perdón, tanto para el conjunto A como para el conjunto B. Entonces, los elementos comunes en este caso para A y para B son 1 y 3. ¿Por qué 1 y 3? Porque tanto el 1 como el 3 son comunes a A y son comunes a B. Si vamos a la disyunción, son todos aquellos elementos que no son comunes ni para A ni para B. Entonces miren que el 2 no es común en B, el 4 no es común en B, el 12 no es común en B, el 6 no es común en B, el 5 no es común en A y el 15 no es común en B. ¿Cuáles son esos datos que son comunes? El 1 y el 3. Pero entonces miren que aquí no aparecen, porque el 1 y el 3 son comunes. Entonces, cuando hablo de disyunción, cuando hablamos de disyunción, se sacan, salen todos los elementos que son comunes. Y cuando se habla de inclusión, se tienen únicamente en cuenta todos los elementos comunes. Bien, continuamos. Estos son unos ejemplitos que los pueden ustedes leer para que no se nos vaya a alargar mucho la videoclase. Para sus anotaciones, por favor. Unión de conjuntos. Pues siempre esto lo explicábamos arriba, ¿cierto? Nos adelantábamos en donde simplemente unimos los conjuntos y todos los elementos del conjunto al unirse quedan como un conjunto en común. Quiero que veamos algo especial. Miren que el conjunto universal abarca todos los elementos, los que están y los que no están dentro del conjunto. Entonces, ¿cuál es el conjunto universal? El conjunto universal es aquel conjunto en donde están todos los elementos de los que estamos hablando. Aquí podríamos tener esto, de que el conjunto universal son todos los números reales. Y tener aquí nuestros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿cierto? Y tener los números. Pero entonces conjunto U igual a reales. Podría ser, para tener un caso como más genérico. Pero aquí, de manera particular, también puedo decir que mi conjunto universal son los números, que mi conjunto universal son los números de 1 a 15. ¿Cómo puedo representar esto? Yo puedo decir que el conjunto universal es X, tal que X pertenece a los números reales, perdón, no a los reales, porque miren que ahí no tenemos fraccionarios ni decimales, que pertenece a los números enteros, recuerden que la simbología de enteros es así, ¿cierto? Que pertenece a los números enteros, borremos esto aquí un poquito, que pertenece a los números enteros, pero X es
Voy a alejar esto un poquito. Pero x es mayor o igual a 1 y x es menor o igual a 0. Dentro de la simbología que vimos anteriormente no contemplamos el mayor, el menor, el mayor igual, el menor o igual o el mayor o igual, ¿cierto? Porque se supone que ustedes ya saben manejar estos símbolos. Recuerden, menor, mayor. Y si a ese mayor le pongo una rayita por debajo, entonces es mayor o igual. Y si a ese menor le pongo una rayita por debajo, entonces es menor o igual que. Entonces si yo digo aquí, vamos a trasladar esto para acá para tener más espacio. Que el conjunto universal sea igual al conjunto de todas las x, tal que x pertenece a los números enteros, pero x es mayor o igual que 15 y menor o igual que 1. Con eso que estoy diciendo, que x está, si x es mayor que 1 y x, perdón, aquí me equivoqué con este, y x es menor que 15, si x es mayor que 1 y x es mayor que 15, es porque x está entre 1 y 15, ¿cierto? Nos tenemos que ir familiarizando con esto. Cuando yo quiero decir que x está entre un número y otro, simplemente utilizo esta simbología. X está entre 10 y 20, ¿sí? O x está entre 0 y 100, o x está entre 2.5 y 2.8, ¿cierto? También lo puedo usar para referirme a números con fracción decimal, a números racionales, ¿cierto? Entonces tenemos x está entre tal valor y tal valor. Lo representamos así. Tengan ese muy presente, por favor. El resto de lo que encontramos aquí para abajo, pues son ejemplos y situaciones que tienen que ver con lo que ya explicamos con respecto a las intersecciones, con respecto a las uniones, ¿cierto? Y luego vamos a ver qué fue lo que aprendí. Esta va a ser una serie de ejercicios en los que vamos a tratar de representar con notación por extensión, y vamos a explicar qué es esa notación por extensión o por comprensión según el caso. ¿Qué es una notación por extensión? Por ejemplo, miremos aquí, esto es que A es igual a 12, 13, 14 y 15, ¿cierto? Ahí mencioné elemento por elemento, ¿cierto? El elemento 12, el elemento 13, el elemento 14 y el elemento 15. Quiere decir que este conjunto tiene en total 4 elementos. A su vez, es el conjunto universal. El conjunto universal son esos 4 elementos, 12, 13, 14 y 15. O el conjunto universal, yo puedo decir que son los números naturales o los números enteros o los números reales. 12, 13, 14 y 15. Es indiferente cuál utilice yo como conjunto universal. Por el momento, tenemos que A es igual a es igual al conjunto de los elementos 12, 13, 14 y 15. Como estoy nombrando elemento por elemento, entonces digo que tengo una notación por extensión. ¿Y por qué por extensión? Pues porque es extenso, estoy nombrando todo. Pero ¿qué digo yo
si la tengo por extensión, ¿qué digo yo para abreviar esto? Para decir que lo voy a hacer entonces por comprensión. La notación por comprensión es porque yo ya comprendí la naturaleza de este conjunto. Entonces yo digo, el conjunto A es igual a X tal que X, ¿cierto? A X tal que X. Pertenece al conjunto de los números enteros. Generalmente, lo primero que va siempre es este X tal que X. Generalmente, hay casos en los que no es necesario. Y X está entre 12 y 15, ¿cierto? Entre 12 y 15, incluyendo el 12 e incluyendo el 15, y cierro. Entonces, este primer elemento, como este primer ejercicio, como nos están dando la extensión, yo debo dar la comprensión. Este de aquí nos está dando todos los días de la semana: domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Quiere decir que el conjunto C nos está dando elemento por elemento, entonces nos lo está dando por extensión. ¿Por qué? Porque mencionó elemento por elemento. Entonces yo debo dar el conjunto C por comprensión. Entonces por comprensión yo puedo decir que son todos los días de la semana. Ahí los tengo, todos los días de la semana. Aquí ya lo hizo por comprensión. O puedo decir simplemente que C, que el conjunto C es igual a X tal que X, ¿cierto? A X tal que X pertenece a los días de la semana. Esta es mejor, ¿cierto? Porque estoy diciendo que todos los elementos pertenecen a los días de la semana. Y es verdad. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo son los días de la semana. Para este caso, el ejercicio 7, nos dicen que A es igual a X tal que X, pertenece a los números naturales, y X está entre 5 y 10. ¿Sí ven lo importante de comprender esta nomenclatura? Y X está entre 5 y 10. Pero vamos a analizar algo. Dice que X está entre 5, perdón, que X está entre 5 y 10. Pero miren aquí esto. Recuerdan que anteriormente yo les dije que era menor o igual o menor o igual. Pues aquí no nos están poniendo el igual. Quiere decir que no comprende ni al 5 ni comprende al 10. ¿Cómo quedaría representado entonces eso? X está entre 5 y 10. Vamos a ponerlos todos. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cierto? Simplemente estoy poniendo los extremos en otro color para que veamos algo. La expresión nos está diciendo aquí que X tal que X pertenece a los naturales y X está entre 5 y 10, pero sin el 5 y sin el 10. ¿Por qué? Porque no nos está diciendo que es mayor o igual o menor o igual que 10 o que 5. Como no nos está diciendo que es igual, ¿cierto? Aquí no tiene el igual. Entonces, el 5 hay que excluirlo y el 10 hay que excluirlo. En otras palabras, el conjunto solo sería 6, 7, 8 y 9.
Diferente fuera si tuviera el igual aquí abajito. ¿Recuerdan? X mayor o igual que 5 o X menor o igual que 10. Estoy leyendo el símbolo a partir de la X. X mayor o igual que 5 y X menor o igual que 10. Si fuera el caso de que tuviera el igual, entonces contempla los límites, los extremos. Pero si no tiene, como en este caso, si no tiene el igual abajo, entonces los extremos se van. Espero que eso quede claro. Y es básicamente lo que hay que tener en cuenta para realizar estos ejercicios. Miremos por ejemplo este de acá, que se ve como complejo, ¿cierto? Uno de los más complejitos, diría uno, no, eso está muy difícil, pero si ustedes se ponen a realizarlos, se van a dar cuenta que para nada están difíciles. Entonces, nos dice que el conjunto B es igual a X más 5, a X más 5. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí. Dividido 2. Primero, nos está diciendo qué operación tenemos que realizar. Entonces ya vamos ganados. X más. Pero también nos tiene que decir a qué pertenece esa X. Entonces enseguida nos va a decir, esa X pertenece a todos los naturales menores, estamos ganados, a todos los naturales menores que 5. Entonces ahí tenemos que ver cuáles son los números naturales. Los números naturales empiezan en 1 y terminan en el infinito. Los números naturales empiezan en 1 y terminan en el infinito. Entonces, como los números naturales terminan en 1, empiezan en 1 y terminan en el infinito, esta es una teoría que ya debemos de saber de otros cursos de matemáticas. Entonces, como ya sabemos que los números naturales empiezan en 1 y terminan en infinito, entonces miremos cuáles son esos valores de X, que me están diciendo que son todos los números menores que 5. Entonces, menores, no menores iguales, todos los números menores que 5 son 4, 3, 2 y 1. Entonces estamos ganados. Entonces, el conjunto B es todos los números que cumplen con esta regla y son menores que 1, 2, 3, 4, que 1, 2, 3 y 4. Entonces, reemplazamos con estos números en esta regla. Tenemos X es 1 más 5 dividido 2. Ese sería el primer dato, que sería 3. 6 más 5, perdón, 1 más 5, 6 dividido 2 me da 3. El otro, con el 2, estoy reemplazando la X. 2 más 5 dividido 2. Esto sería 3.5. 2 más 5, 7 dividido 2, 3.5. Para el otro, no, tan lejos no. Para el otro sería X más 5, el X sería 3, más 5 dividido 2 igual, 3 más 5, 8, dividido 2, 4. El otro 5 que nos queda es este último, que sería 4. Entonces, 4 más 5 dividido 2 me daría 4.5. Entonces aquí ya tengo todos los elementos de mi conjunto. Entonces, ¿cómo quedaría? Como aquí lo tengo por comprensión, entonces aquí ya lo debo expresar por extensión. Entonces ese conjunto B sería igual a 3, 3.5, 4, 4.5. ¿Cierto? Esta sería la respuesta para este ejercicio, por ejemplo. Me bajé mucho. Esta sería la respuesta para este ejercicio, para el ejercicio 13.
analizándolo de esta forma, sabiendo que yo debo comprender qué es esa X, ¿cierto? Y esa X nos están diciendo aquí que son todos los números naturales menores que 5. Y todos los números naturales menores que 5 solo son 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué son 1, 2, 3 y 4? Porque yo ya sé que los números naturales van del 1 hasta el infinito. Tenemos que saber esa teoría que ya nos la enseñaron otros profesores, estoy absolutamente seguro que ya nos la enseñaron, entonces aquí la vamos a poner en práctica. Y así sucesivamente para para todo el resto de ejercicios. Luego se vienen unos ejercicios de unión de conjuntos. Permítanme, yo borro todo esto. Lo puedo borrar porque sencillamente si ustedes quieren repetirlo, lo único que tienen que hacer es pues devolver el video, ¿cierto? Y analizar qué es lo que se está haciendo. Y tomar pantallazos o hacer el respectivo, ir haciendo el respectivo resumen. O leer la guía, que también la guía está ahí en el chat. Y con estos, representar mediante diagrama de Venn es simplemente, aquí ya tenemos los conjuntos. Estos son los conjuntos, ¿cierto? A, B, C, D, F, G, H, I. Y aquí tenemos todo lo que tenemos que hacer con los conjuntos. A unión B. Entonces, A unión B. Vamos a hacer el primero. A unión B. Tengo a A y tengo a B. A es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y B son 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Entonces me están diciendo A unión B. Como esa unión B son todos los elementos, entonces el conjunto universal, y tengo A unión B, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10, ¿cierto? Ahí estarían todos, porque están 2, 2, 4, 4, 6, 6 y el resto que no se repiten. Aquí están todos, mírenlos. Obvio, sin repetir elementos. No se pueden repetir elementos. Esa es la magia de la unión de conjuntos o de la intersección, sin repetir elementos. Y así para todos, es únicamente ver cuál es la teoría de la unión de conjuntos o cuál es la teoría de la intersección de conjuntos. Ese lo podemos dejar hasta ahí y para la próxima clase vamos a hacer, para la próxima clase vamos a hacer hasta aquí. O sea, para el jueves dentro de 8 días me entregan realizado los ejercicios del 1 al 20 sería esto. Muestra a ver. Esta parte está como un toque desordenado. Esto va para abajo. Vamos a realizar, ¿qué vamos a hacer de la guía? Vamos a hacer de la guía estos ejercicios del 1 al 20, no más. Ah, sí, es que aquí continúa. Si continúas ahí arriba. Vamos a hacer todos los ejercicios del 1 al 20. O sea, estos de representar mediante notación. Y para el próximo sábado volvemos a retomar lo de unión e intersección y lo hacemos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer estos. Del 1 al 20 para el jueves. Del 1 al 20 para el jueves. Lo espero en mi correo, ya saben. Trabajomate@gmail. En el asunto, nombre, apellido y clay. Importantísimo el clay. Pongan el clay, pongan 6-1, por favor. ¿De acuerdo? Esto es muy importante cuando envíen el correo. Entonces, no siendo más,
Muchas gracias por la atención y lean la guía, vean el video y si hay algo que no comprenden porque le quedó muy enredado al profesor, entonces lo llaman o le escriben o le dicen, profe, llámeme por favor para que me explique algo y va a ser con mucho cariño. Entonces, así quedamos. Hasta la próxima.